Jóvenes, pues bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en otra clase. Vamos a continuar con los temas de músculo. En este caso vamos a ver las características del músculo liso y el músculo cardíaco. ¿Ok? Como ya vimos en las clases anteriores, la función del músculo en general, de todos los músculos, es contraerse. ¿Sí? Esa contracción puede o no generar movimiento, pero está generando fuerza. ¿Ok? Acuérdense, entre mayor es la contracción, entre mayor es el trabajo, mayor la fuerza, mayor la carga, mayor la distancia que se tiene que mover, mayor tiene que ser la energía que se va a utilizar. En el caso del músculo liso y el músculo cardíaco, son músculos que necesitan menos energía porque el trabajo es menos intenso. O sea, no tienen que levantar mucho peso ni mover algo muy pesado con los músculos liso y cardíaco. Sin embargo, es un tipo de músculo que se está utilizando más frecuentemente, sobre todo el músculo cardíaco. ¿Sí? Imagínense, si el corazón dice, no, hasta aquí llego, pues hasta ahí llegamos nosotros. Entonces, son diferencias, aunque de fondo tienen más en común. ¿Okay? Bueno, el músculo liso está formado por fibras más pequeñas, de entre 1 y 5 nanómetros de diámetro y de tan solo 20 a 500 nanómetros de longitud. Son fibras alargadas, como todas las fibras del músculo. Y los mismos principios de contracción que rigen el músculo estriado rigen el mismo músculo liso. Las fibras de actina sobre las fibras de miosina, que se mueven las cabezas de miosina y recorren las fibras de actina. Es lo mismo que pasa en el músculo liso y el músculo estriado. Sin embargo, la gran diferencia está en la disposición de estas fibras, o sea, cómo están acomodadas estas fibras. En el músculo estriado, como habíamos dicho, son fibras alargadas, son fibras más gruesas, más densas, y son fibras que jalan todas en el mismo sentido. Yo les había comentado que el músculo estriado se contrae todo o no se contrae. Entonces, el músculo estriado puede contraerse menos o más, pero se contrae todo el músculo, porque cada músculo está inervado por un solo nervio. ¿Okay? Obviamente, ya que el nervio llega al músculo, se disemina a través de los sarcómeros para llegar a todas las fibras posibles y así contraer a todo el músculo. Sin embargo, en el músculo liso, el mismo órgano puede contraerse de manera diferente porque las fibras no están alineadas en forma de líneas, valga la redundancia, sino que están dispuestas de manera que pueden actuar independientemente unas de otras o apoyarse, pero a diferentes momentos en diferentes funciones en diferentes momentos. Y el músculo cardíaco es algo entre los dos, porque es un músculo que se puede contraer completamente, se tiene que contraer completamente, pero de manera organizada como si fueran fibras, como el músculo estriado. ¿Okay? Ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. El músculo liso tiene dos tipos, como ya habíamos visto. El músculo liso multiunitario, está formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Cada una de las fibras actúa independientemente de las demás y con frecuencia está inervado por una única terminación nerviosa. Cada una de las fibras se puede contraer independientemente y su control se ejerce principalmente por señales nerviosas, como por ejemplo el músculo ciliar. El caso del músculo multiunitario, dan de cuenta que es un músculo que se contrae fibra por fibra. ¿Sí? La inervación está dada casi de fibra por fibra. Entonces, el músculo multiunitario puede contraerse en partes sí y en partes no. En partes mucho y en partes menos. Esa es la gran característica del músculo multiunitario. Generalmente son músculos más pequeños, son músculos que hacen una función bien específica y que no necesita el apoyo o no necesita la sumatoria de fuerzas con otras fibras musculares. A diferencia del músculo liso unitario, su nombre viene aquí es una sola fibra, una sola masa de fibras, y se contraen como una única unidad. Las fibras habitualmente están dispuestas en láminas o en fascículos, y sus membranas celulares están adheridas entre sí en múltiples puntos.
Esto hace que una fibra de músculo liso esté unida a otra sin formar una línea completa como el músculo estriado, sino que esa fibra puede estar dispuesta en diferentes ángulos. Y además, las membranas celulares están unidas por muchas uniones en hendidura, a través de las cuales los iones pueden. Pues, esto hace que el músculo liso unitario se pueda comunicar a lo largo del músculo mucho más rápido que el músculo estriado, que necesita el impulso nervioso. Por eso el músculo unitario funciona como uno solo, como si fuera una sola fibra. Y se le conoce también como músculo liso sincitial, debido a que las interconexiones sincitiales se denominan, perdón, al que tiene conexiones sincitiales. Y se denomina también músculo visceral, porque es el que predomina en casi todas las vísceras del organismo. Y ustedes, sobre todo cuando comen algo mal, cuando comen algo que está en mal estado, que al rato andan con retortijones en la panza, hagan de cuenta que ahí es un músculo liso unitario diciéndoles, pues, muchas cosas muy feas, ¿no? ¿Por qué te comiste eso? Si ya sabes que ya habías comido, si tiene algo verde es porque está malo, y que si lo dejan afuera, que las cucarachas, etc. Todo eso les está diciendo su músculo liso unitario. Porque el músculo liso, como ya debieron haber visto en sus clases de anatomía, está dispuesto, en el intestino está dispuesto de manera longitudinal y de manera circular. Entonces, de manera longitudinal hace que todo el tubo digestivo se contraiga. ¿Sí? Eso hace es la peristalsis. Pero también hay un músculo liso circular que rodea, perdón, el intestino y hace que además de que se contraiga en todo a lo largo, se contrae en segmentos. Entonces, el músculo liso unitario, cuando esté irritado, se contrae para todas partes. En lugar de contraerse nada más en un solo sentido, o sea, de la entrada hacia la salida, se contrae de la salida para la entrada, se contrae en medio, se contrae al otro lado, y es cuando sienten el estómago como si estuvieran dos gatos peleándose adentro de ustedes. ¿Por qué? Porque el músculo está muy irritado. Y como es un músculo que funciona como si fuera una sola cosa, como si fuera una sola cosa, el, es difícil que duela solo en una parte o que moleste solo en una parte. Generalmente, si les ha pasado, cuando duele la panza, duele todo el estómago. Y es difícil decir me duele más aquí o me duele más acá, porque todo el intestino está contrayéndose al mismo tiempo. ¿Sí? Ese es el problema, ¿eh? Es todo el intestino se está contrayendo al mismo tiempo en diferentes partes. Entonces, tenemos este esquema. Como ven, del lado izquierdo tenemos el tejido visceral, que es el músculo unitario o simple, y están las fibras alargadas. ¿Sí? Aquí está, como ven, ven como una fibra muscular, una fibra nerviosa, perdón, inerva diferentes fibras musculares, pero cada fibra va a trabajar como una sola cosa. ¿Sí? Este es uno, este trabaja como uno, y el otro trabaja como uno también. Y ya dependiendo cómo estén dispuestas, de manera longitudinal o circular, van a trabajar, pero van a trabajar así, todas las fibras como una sola. Y en el multiunitario, son fibras en las que cada célula muscular tiene una inervación independiente y se pueden contraer de manera independiente. Como por ejemplo en el músculo ciliar, que esto hace que la pupila se dilate o se contraiga, dependiendo cómo se contraen las fibras musculares del músculo ciliar. ¿Eh? Se abre o se cierra, igual el cristalino, se contrae o se dilata, dependiendo cómo trabajan las fibras musculares. Por eso les decía, el músculo unitario generalmente es un músculo más largo, más fuerte, y que hace un trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera. Y el multiunitario significa que cada una de estas células es una unidad por separado y cada una se puede contraer o no. ¿Sí? Es la gran diferencia que tiene con el músculo liso, con el músculo estriado. Perdón. También, si se dan cuenta, en el músculo liso no hay un andamiaje o no hay una unión que apoye las células musculares, como en el músculo estriado que tenían los discos Z, ¿se acuerdan?
que entre dos discos Z había un sarcómero, porque ese disco Z es como el andamiaje o es la construcción sobre la cual se trabaja el músculo. En el músculo liso no los hay, por eso no da una forma de estrías. Entonces, al no haber un andamiaje como tal, el músculo es más débil, la contracción es más débil, pero puede ser más prolongado. Es un modo más eficiente de utilizar la energía, porque acuérdense que el intestino, aunque no esté comiendo, el intestino está trabajando, el músculo de los esfínteres está trabajando, etcétera. Son músculos que requieren menos fuerza, pero más tiempo para trabajar. ¿Okay? El control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso depende de muchas funciones. Las más comunes son las señales nerviosas, la estimulación hormonal y la distensión del músculo, entre otros. Pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de neurotransmisores, hablamos, por ejemplo, de las catecolaminas, son adrenalina, noradrenalina, etcétera, que nos estimulan. Son hormonas, digo, son neurotransmisores de ataque o huida. Entonces, en esos momentos se nos olvida todo, se nos olvida el hambre, se nos olvida que queríamos ir al baño, se nos olvida todo. ¿Eh? Porque esas señales nerviosas hacen que el músculo, también el músculo liso, que es involuntario, trabaje según esas señales. La estimulación hormonal también depende mucho, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas. La matriz, es donde está el bebé, se tiene que contraer para el parto. Esa es una contracción que está basada en los impulsos, en el estímulo hormonal, por ejemplo. Igual, la menstruación, igual, muchos otros, actividades musculares dependen de estimulación hormonal. Y una que es muy importante también es la distensión del músculo. ¿Okay? Por ejemplo, en la vejiga, cuando hablamos del tema de retroalimentación positiva, mencionamos que en la vejiga, entre más se está llenando, es el estímulo de orinar, porque nos dan más ganas de orinar y se va acumulando líquido y se dan más ganas de orinar y así. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo, como cualquier músculo, cuando se distiende más allá de su capacidad, el músculo trata de contraerse. Es una reacción normal, es una reacción involuntaria. Entonces, cuando el músculo se distiende, cualquier músculo cuando se distiende, vuelve a contraerse, reacciona contrayéndose. Es algo que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación incluso. Porque personas, por ejemplo, que se acostumbran a comer poco, el músculo liso del estómago se contrae, se va contrayendo y va haciendo el volumen del estómago más pequeño. Y de pronto comen mucho y se sienten muy hinchados. ¿Por qué? Porque cuando uno come mucho, el estómago se distiende, sobre todo si comes algo con mucho gas, por ejemplo, o que estás tomando refresco o cerveza con la comida, se distiende más el estómago y, y el estómago corresponde contrayéndose. Hay otros factores, pero estos por muchos son los más comunes. El principal motivo de esta diferencia es que la membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contráctil, a diferencia del músculo estriado, donde la mayor parte de los receptores son eléctricos, son por potenciales de acción. Entonces, en el músculo estriado, la contracción se inicia con el potencial de acción, como vimos anteriormente. Sin embargo, en el músculo liso, la contracción puede iniciarse por muchos procesos diferentes. Y todos esos procesos van a terminar dando la misma acción, que es la contracción del músculo. Entonces, esa es la fisiología del músculo liso. El músculo cardíaco es algo entre medio de los dos puntos, porque funciona involuntariamente como el músculo liso, pero su estructura es similar al músculo estriado. ¿Sí? Vamos a ver las partes aquí. El corazón en sí está formado por tres tipos principales de músculo, que es el músculo auricular, músculo ventricular
y las fibras musculares especializadas en la excitación y la conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. Entonces, el músculo, como cualquier músculo, se contrae y se tiene que relajar para volver a contraerse. ¿Okay? Pues en el músculo cardíaco, sobre todo en las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos, la contracción tiene que ser sostenida, se relaja y se vuelve a contraer de manera sostenida y así sucesivamente. Obviamente es un músculo que siempre está trabajando, a veces menos, a veces más, pero siempre está trabajando. Y las fibras especializadas, sobre todo en lo que se refiere a excitación y conducción, se contraen solo débilmente porque contienen pocas fibras contráctiles, pero presentan descargas eléctricas. Forman así un sistema excitador que controla el latido cardíaco. Si se acuerdan, el corazón tiene un pequeño cerebrito, tiene un pequeño cúmulo de neuronas que es el nodo sinusal. Ese nodo sinusal es el que, el que inicia el potencial de acción para que se contraiga todo el corazón. Pero ese nodo sinusal necesita las fibras musculares y las fibras especializadas para llevar el impulso nervioso hacia todas las partes del corazón. De otra manera, solamente excitaría las aurículas. Pues el corazón, además de contraerse, tiene la capacidad de generar sus propios impulsos eléctricos. De modo que si en un paciente, por ejemplo, el nodo sinusal está dañado o tiene una arritmia, el resto de las fibras musculares especializadas tienen la capacidad de generar sus propios impulsos para que el corazón siga latiendo, a pesar de que el nodo sinusal no esté trabajando adecuadamente. El latido no es igual de fuerte ni igual de rítmico que cuando está trabajando el nodo sinusal, pero pues por lo menos sigue trabajando, ¿sí? No nos morimos, que ya es ganancia. Cabe observar, el músculo cardíaco es músculo estriado, igual que el músculo esquelético, pero en otros aspectos es muy diferente. Si bien tiene también o sea, histopatológicamente tiene esas estrías, la anatomía del músculo cardíaco es diferente. Para empezar, así como el músculo liso, el músculo multiunitario, perdón, el músculo unitario es un sinsitio. Sinsitio significa que dos células se unen y trabajan como una sola. ¿Okay? Aquí tenemos una célula, una fibra muscular, el músculo cardíaco. Aquí hay otra fibra muscular cardíaca. Y en esta parte, donde dice unión de hendidura, es donde se intercalan o donde se juntan las dos células y se pegan a otra célula. Entonces, eso hace que la contracción forme que la contracción del músculo de diferentes fibras haga una sola función. Esa es la gran genialidad del músculo cardíaco. A diferencia del músculo estriado, del músculo esquelético, en que son fibras alargadas, que contraen en un solo sentido. En el músculo cardíaco tenemos estas estrías, que son las uniones de fibras, pero si se dan cuenta, una sola fibra no está alargada o en un solo sentido, como en el músculo estriado, sino que en el músculo cardíaco una fibra se va a unir a otra, que se va a unir a otra, que se va a unir a otra. Y de esa manera, varias fibras están haciendo la función de una sola, como en el músculo liso. Se les decía, el músculo cardíaco es algo entre medio entre el músculo estriado y el músculo liso. Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares se denominan discos intercalados. Son estos que se ven aquí. Son membranas celulares que separan las células musculares individuales. Y las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí, en serie. Es decir, que una sigue a la otra. A diferencia del músculo estriado, donde una fibra va de punta a punta, de donde inicia hasta donde termina, en el músculo cardíaco, las fibras son más pequeñas, pero se unen unas con otras de manera intercalada. Esto hace que todo el músculo cardíaco se pueda contraer con un solo impulso, ¿okay? Y de manera conjunta en diferentes sentidos. Esa es la gran genialidad del músculo cardíaco. El corazón realmente está formado por dos sinsitios, lo que es
El sincito auricular forma las paredes de las dos aurículas y el ventricular que forma las paredes de los dos ventrículos. Por eso las aurículas se contraen de manera, las dos aurículas se contraen de manera simultánea y los dos ventrículos también se contraen de manera simultánea. Entonces, normalmente los potenciales son conducidos por medio de un sistema de conducción especializado llamado haz aurículo-ventricular. Entonces, esta división del músculo del corazón en dos sencillos permite que las aurículas se contraigan un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular para favorecer el bombeo del corazón. Pues aquí tenemos en esta imagen el nodo sinusal, que es donde se inicia toda la contracción, y este es el nodo auriculoventricular, que es el que termina llevando la señal de las aurículas a los ventrículos. Como las aurículas son más pequeñas, en volumen son más pequeñas y tienen menos potencia de contracción, la fuerza que da el nodo sinusal viaja casi directamente las dos aurículas al mismo tiempo, porque de aquí nace el impulso. Pero dentro del nodo auriculoventricular tiene que hacer un pequeño relevo para dar chance que se llenen de nuevo los ventrículos. Y este nodo lleva el potencial de acción hacia el tabique interventricular y de ahí ese potencial de acción se deriva hacia el resto de los ventrículos, haciendo que las dos aurículas se contraigan primero y los dos ventrículos se contraigan después, pero de manera simultánea. Entonces, todo inicia con el impulso del nodo sinusal. Lo que les comentaba ahorita es que en caso, por ejemplo, de que este nodo sinusal no esté trabajando adecuadamente, por X o Y o por lo que ustedes quieran, este nodo auriculoventricular e incluso las mismas fibras las fibras de Purkinje de ambos haces se pueden contraer solas, sin que venga el impulso de acá arriba. El impulso es más lento, la frecuencia es más lenta, el impulso es menos intenso, pero hace que se sigan contrayendo los ventrículos. La misma fuerza de contracción de los ventrículos, al expulsar la sangre a través de las grandes arterias, hace que como una oleada, hagan de cuentas, cuando sale la sangre de los ventrículos es como una oleada, y esa misma fuerza hace que se llenen las aurículas. Entonces, el nodo sinusal controla el ritmo cardíaco, pero si no está funcionando, si en ese momento no prende el nodo sinusal, el nodo AB y las fibras de Purkinje tienen la capacidad de generar sus propios impulsos para que el corazón siga latiendo. Es como un sistema de reserva, ¿sí? Un backup para que el corazón nunca deje de latir. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O me fui muy rápido? ¿Sí? No vayan a decir que luego paso las diapositivas como si fueran historias de Instagram. ¿Por qué podría dejar de funcionar el nodo sinusal? Bueno, por ejemplo, hay medicamentos que pueden alterar el ritmo, son los beta bloqueadores. Hay lesiones, por ejemplo, un infarto, una trombosis que puede dejar sin circulación al nodo sinusal. ¿Sí? O simplemente la edad avanzada. En los adultos mayores, por ejemplo, es muy frecuente, si alguna vez han visto un electro, se han dado cuenta que los electros te dan un montón de lecturas, de rayitas. Pues. Cada una, hagan de cuenta que cada derivación es como una cámara que está viendo al corazón desde un punto de vista diferente. ¿Sí? Pero todas están viendo el mismo latido al mismo tiempo, pero lo ven desde puntos de vista diferentes. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, en los adultos mayores es muy frecuente que el nodo sinusal ya se desgastó, ya está viejito, ¿no? Pobrecito el nodo sinusal. Ya no tiene la capacidad de contraerse y en el electrocardiograma la contracción del nodo sinusal se llama onda P, porque es el pulso, es donde inicia el pulso. Entonces, en algunos casos, bueno, sí, lo normal es que empiece con la onda P y de ahí se vengan el resto de las ondas, ¿no?
PQRST. Pero en algunos casos no hay onda P y el corazón hace como que, ¿qué estaba haciendo? ¿A dónde iba ahí? ¿Y qué pasa? Pues no está contrayéndose el nodo sinusal y la contracción inicia desde los ventrículos. Entonces, en ese corazón no vemos onda P, pero vemos el QRS, son unas rayitas que suben y bajan. Entonces, vemos, por ejemplo, que ese latido está más distanciado del anterior y no tiene onda P. ¿Por qué? Porque en los ancianos es frecuente eso. Debe de ser a lo largo, ¿no? O sea, no debe de ser en todos los latidos. Pero para eso hacemos el electrocardiograma, para verlo desde puntos de vista diferentes. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ahora, los potenciales del músculo, perdón, los potenciales de acción en el músculo estriado. Hay que tomar en cuenta que el músculo cardíaco, perdón, el corazón necesita contraerse todo el tiempo. Entonces, el potencial de acción que se registra en la fibra muscular ventricular en promedio es de 105 milivoltios, lo que significa que el potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo, o sea, desde menos 85, tiene que subir hasta 105. Y entre los latidos el valor ligeramente positivo de aproximadamente más 20 milivoltios. Después del despegue inicial, la membrana permanece despolarizada un instante, mostrando una meseta, que es lo que le da chance de que siga contrayéndose después. Y después, al final de la meseta, una repolarización súbita. Pues, a diferencia del impulso, del potencial de acción que vimos normalmente en el músculo, que es como un aplauso, ¿sí? En el potencial de acción cardíaco, necesita hacer una meseta. Es decir, que necesita contraerse, de mantenerse contraído y luego relajarse. Pues primero es la fase de cero, que es la despolarización. Es cuando va de menos hasta más. Es cuando tiene que darse el potencial de acción. En la fase 1 se da una repolarización inicial, es decir, que llegó al máximo y baja un poco. Aquí no se ha relajado totalmente, no se ha repolarizado totalmente, sino que se da una repolarización leve que lleva a una meseta. Esto hace que el impulso nervioso se mantenga en la fibra muscular, o sea, que la fibra se mantenga contraída, para después venir una repolarización rápida, es decir, que la fibra se relaja súbitamente para llegar a un potencial de membrana en reposo, que es la relajación muscular, para que vuelva a iniciar el ciclo. Y así sucesivamente. Pues, a diferencia del músculo estriado, que se contrae rápido, sí, el músculo cardíaco se tiene que contraer, se mantiene contraído y luego se relaja. Y así. Esto es lo que da la capacidad del músculo cardíaco de contraerse en fases. ¿Okay? Eso es lo que hace un ciclo cardíaco. De otra manera, imagínense que el corazón se contrajera todo al mismo tiempo y pues sale la sangre volando por todas partes, ¿no? Y nos morimos. Y el chiste pues, de todo esto es pues, que no nos moramos. Entonces, esto es lo que haríamos realmente si estuviéramos en la clase, ¿no? Pero vamos a usar mucho la imaginación aquí nosotros. Imagínense que vamos a comparar las funciones diferentes del músculo estriado, el unitario y el multiunitario, y el músculo cardíaco. Dijimos que la principal función del músculo es la contracción. Un músculo jala, las fibras de miosina jalan a las fibras de actina y hacen la contracción. Eso pasa en todos los músculos igual. Entonces, hagan de cuenta que el músculo estriado son diferentes fibras, pero cada fibra es una sola desde el principio hasta el fin. ¿Okay? Y entre las fibras hay una unión, es como si estuvieran jalando la cuerda, pero aparte hay otra cuerda uniendo las cuerdas. ¿Sale? Esto hace que una fibra tenga que contraerse junto con la otra y junto con la otra. Por eso el músculo estriado se contrae completo o no se contrae. ¿Okay? Porque esta fibra, si se contrae, si se jala, va a jalar a la anterior y a la otra también, entonces va a funcionar como una sola cosa. ¿Sale? La diferencia con el músculo unitario, por ejemplo, bueno, aquí me equivoqué.
Arriba es multiunitario y abajo es unitario. Pero en el multiunitario, cada fibra se contrae como le dé a entender, como es necesario. Entonces, el que una fibra se contraiga, o sea, que estos tres amigos jalen la cuerda, no va a afectar que los otros tengan que jalar la cuerda también, ¿sale? Y en el músculo unitario, en este sí, las fibras se van a unir. Este es un sinsitio. Un sinsitio es el punto de unión de dos células diferentes para formar una sola. Entonces, el músculo unitario se contrae completo, pero se contraen las fibras por separado. ¿Sí? Las fibras, cada una está inervada por un nervio diferente, pero se pueden unir para formar una contracción más compleja. ¿Sale? Si seguimos el mismo ejemplo, bueno, se dan cuenta que aquí no hay cuerdas entre las cuerdas. Cada fibra está separada, por eso es un músculo liso. Pero en el músculo cardíaco es algo entre medio, es un entramado más complejo, porque tienen fibras similares al músculo unitario que se unen unas con otras, pero también hay fibras, hay uniones entre las diferentes fibras. Esto hace que el músculo cardíaco se contraiga todo junto y se contraiga como una sola cosa. Por eso aquí un músculo tiene que, al contraer una fibra, se contraen las demás también, similar al músculo estriado. ¿Sí? Pero las diferentes fibras van unidas así. ¿Sí? En lugar de jalar cada una por su cuenta, tienen que jalar todas parejas. ¿Sí? Esa es la gran ventaja del músculo cardíaco, que se contrae de manera conjunta, pero de manera involuntaria también. ¿Sí? Esta práctica hubiera estado bien chilo porque yo hubiera llevado cuerdas si ustedes hubieran hecho todo esto al mismo tiempo, pero pues no se pudo, ¿no? Entonces van a tener que usar la imaginación. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?